Vamos directo al grano porque esta historia lo merece. Francia llegaba a esta semifinal como la gran favorita al título. El equipo más ofensivo del torneo, Mbappé en forma, una plantilla repleta de nombres que harían temblar a cualquier selección. Y España simplemente apagó todo eso. No hubo drama, no hubo ese guión de aguanta la presión hasta el pitido final. Fue 2-0, sólido, en Dallas, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Y la sensación que queda es la de un equipo que sabía exactamente lo que estaba haciendo, mientras el rival intentaba adivinar. Y aquí ya cabe una opinión, porque este canal no existe para quedarse en el limbo en todo. La España de Luis de la Fuente entró a este mundial como favorita silenciosa, esa que todo el mundo respeta, pero nadie coloca en primer lugar en las apuestas, y está cobrando esa falta de atención con intereses. Esta victoria le garantiza a España la segunda plaza de su historia en una final de Copa del Mundo. Y no es una simple forma de hablar decir que llegó por mérito, no por suerte. Francia tuvo nombre, tuvo plantilla, solo no tuvo respuesta. Lo que este video va a hacer es desmenuzar exactamente cómo pasó esto, capítulo por capítulo, desde la estrategia que anuló el ataque francés, pasando por los protagonistas que decidieron el partido, hasta lo que esta victoria significa dentro de la propia historia de la selección española. Porque aquí hay número histórico, hay nombres rompiendo récord, y hay un contraste de trayectorias entre las dos selecciones que dice mucho sobre dónde está cada una en este momento del fútbol mundial. Quédate hasta el final, porque todavía vamos a hablar del chico que ni siquiera necesitó marcar para ser el jugador más comentado del partido. Si viste el partido sin saber quién era la favorita sobre el papel, jurarías que era España. Desde el pitido inicial, quedó claro que el plan de juego español era sencillo de explicar y brutal de ejecutar: quitarle el balón a Francia. Suena obvio, ¿no? Pero hacerlo contra un equipo repleto de velocidad y talento individual es otra historia. La roja presionó arriba, asfixió la salida de balón francesa y, sobre todo, controló el ritmo del partido como quiso, algo raro contra una selección acostumbrada a marcar su propio ritmo. La primera señal de que la noche sería española llegó al minuto 19. Lamine Yamal fue derribado dentro del área, penalti cometido, y Oyarzabal no perdonó. Abrió el marcador y, más importante aún, confirmó lo que ya se veía en el campo. España no estaba jugando de forma reactiva, estaba imponiendo. Y el detalle que separa un buen primer tiempo de un dominio de verdad es este: la selección no se replegó después del gol. Mucha gente esperaba la clásica postura de abrió ventaja, ahora administra. Pero no fue eso lo que pasó. España siguió con el balón, siguió presionando, siguió dictando dónde iba a pasar el partido. Y ahí está la diferencia entre ganar por suerte y ganar por proyecto. Francia, con todo el talento individual que tiene, nunca logró imponer su propia identidad de juego, porque simplemente no tuvo balón suficiente para eso. No hubo un momento del partido en el que el aficionado francés pudiera respirar y pensar, ahora viene la reacción. España no dio ese respiro. En el segundo tiempo, el guión se mantuvo. Misma intensidad, mismo control territorial y la sensación constante de que el segundo gol era cuestión de tiempo, no de posibilidad. Y fue exactamente eso lo que pasó. Ahora hablemos del nombre que marcó esta noche de una forma que va mucho más allá del resultado: Mikel Oyarzabal. Aquella ejecución de penalti al minuto 22 no fue solo el primer gol del partido, fue el quinto gol de Oyarzabal en este Mundial 2026. Y ese número, 5 goles en una sola edición, iguala el récord histórico de la selección española, una hazaña que solo pertenecía a Emilio Butragueño en el Mundial de 1986 y a David Villa en 2010. Justamente el mundial en el que España levantó el único título mundial de su historia. Piensa en el peso de eso por un segundo. Estamos hablando de dos leyendas absolutas del fútbol español, separadas por décadas, y Oyarzabal llega al mismo nivel en una semifinal, con la posibilidad real de superar a los dos él solo si marca una vez más en la final. Y no es un golazo de chilena, no es una jugada de efecto, es un jugador que simplemente está rindiendo de forma consistente, partido tras partido, en el momento más importante de su carrera. Y hay más, ese gol también consolidó una marca que es, por sí sola, todavía más impresionante. Oyarzabal llegó a 14 goles con la selección en la temporada 2025-26, la mayor marca individual de la historia española en una sola campaña. Eso no es un jugador en buena racha, es un jugador viviendo el año de su vida dentro de una selección que históricamente siempre tuvo el ataque repartido entre varios protagonistas. Villa, Raúl, Torres, Morata, nombres gigantes, y Oyarzabal está escalando esa jerarquía a una velocidad que nadie esperaba de él hace pocos años, dejando incluso a Butragueño atrás en el camino, sobre todo después de haberse quedado fuera del Mundial de 2022 por una lesión grave de rodilla. Si hay una historia de superación detrás de este Mundial, es la de él. Antes de saber cómo Pedro Porro entró en la historia junto a Fernando Hierro,
Dale like a este video y suscríbete al canal, porque vamos a seguir contando cada detalle de esta campaña española rumbo a la final. Si el primer gol fue sobre un goleador confirmando su estatus de leyenda, el segundo fue sobre un lateral demostrando que también sabe decidir. Ya en el segundo tiempo llegó la jugada. Dani Olmo, con esa visión de juego que viene siendo prácticamente una firma suya en este mundial, encontró a Pedro Porro mano a mano con el arquero. Y Porro no titubeó, resolvió con categoría al quedar cara a cara con el portero, cerrando el 2-0 y en la práctica sentenciando la clasificación española. Ahora presta atención a este detalle estadístico, porque es más raro de lo que parece. Pedro Porro se convirtió en apenas el segundo defensor de la historia española en marcar 2 goles en un mismo mundial. El único otro nombre en esa lista es Fernando Hierro, entre el de 1998 y el de 2002. Estamos hablando de más de 20 años de distancia entre una hazaña y otra, y eso dice mucho sobre cómo el fútbol español tradicionalmente concentró la responsabilidad ofensiva en los delanteros y mediocampistas, no en los defensores. Porro está rompiendo ese patrón, y no por accidente. A lo largo del torneo ha sido uno de los jugadores más ofensivos del lateral derecho español, peleando mano a mano con Marcos Llorente por el puesto, y al parecer, ganando esa disputa de forma cada vez más cómoda. Y lo que ese gol simboliza, más allá de la estadística, es el tipo de fútbol que está jugando esta España. Un equipo donde la construcción ofensiva no depende solo de los nombres de cartel. Cuando el lateral participa en la jugada de ataque con la naturalidad que mostró Porro, conectando con Olmo y resolviendo con frialdad dentro del área, queda claro que esta selección tiene profundidad. No es solo cosa de Yamal u Oyarzabal. Es un equipo que ataca en bloque y eso asusta a cualquier rival en la final. Ahora, aquí va una provocación. ¿Será que el jugador más decisivo del partido fue uno de los que no marcó gol? Porque el nombre que quedó en boca de todos después del pitido final fue Lamine Yamal. Fue él quien sufrió el penalti que abrió el marcador. Fue él quien siguió siendo, minuto tras minuto, el jugador más perseguido y más faltado en el campo. La defensa francesa simplemente no tuvo respuesta individual para él y recurrió a lo único que le quedaba, la fuerza. Esto generó incluso un reclamo público del capitán español Rodrigo Hernández, quien calificó de evidente la permisividad del arbitraje con las faltas cometidas sobre el chico. Y aquí cabe poner las dos caras sobre la mesa. Por un lado, se puede entender la molestia española, cuando un jugador decisivo recibe golpes repetidamente sin un castigo a la altura. Eso compromete el espectáculo y, en teoría, la seguridad del deportista. Por otro lado, es justo recordar que el arbitraje en un partido de ritmo acelerado siempre va a tener zonas grises, y no toda falta dura es necesariamente tarjeta. Queda el debate para que saques tu propia conclusión. Lo que no es debatible es el impacto de Yamal en el partido. Al minuto 60 todavía hizo vibrar las redes, un gol que habría sido la guinda del pastel en una actuación ya brillante, pero fue anulado por fuera de juego. Detalle frustrante para quien quería ver su nombre en el acta, pero que no le quita lo esencial. Aunque sin gol oficial, Yamal fue el factor de desequilibrio que España necesitaba. No decidió con el pie en las redes, decidió siendo demasiado bueno para ser marcado de forma limpia. Y eso, irónicamente, tal vez diga más sobre su nivel que cualquier gol. Para cerrar, un contraste que resume bien el momento de las dos selecciones. Esta derrota marca el fin de una era. Didier Deschamps deja el mando de Francia después de este mundial, cerrando un ciclo que trajo un título en 2018 y una final en 2022. Es simbólico que ese ciclo termine justamente frente a un equipo que jugó colectivamente mejor, más organizado, más consistente, porque seamos sinceros, los equipos de estrellas individuales no siempre son equipos de verdad, y esta semifinal dejó eso al descubierto. Del otro lado, España vuelve a soñar, y no es un sueño pequeño. 16 años después de levantar la Copa en Sudáfrica, en 2010, la Roja está de vuelta en una final de Copa del Mundo, ahora apuntando al bicampeonato. Y lo más interesante es que esta generación no está llegando ahí a pesar de algo. Está llegando ahí porque construyó un equipo redondo, con profundidad en todas las posiciones, desde el goleador histórico hasta el lateral improbable, pasando por el chico de 18 años que ni siquiera necesita marcar para decidir. La final está programada para el 19 de julio, contra el ganador de Argentina x Inglaterra, y ahí sí vamos a tener un choque de proporciones gigantescas, sea cual sea el rival. Pero por ahora, que quede registrado, España no solo venció a la favorita al título, mostró por qué tal vez debería haber sido tratada como la verdadera favorita desde el comienzo. Y si la historia reciente del fútbol enseñó algo, es que subestimar a esta generación española ha sido, de forma consistente, un error caro. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el fútbol y descubrir los secretos detrás de la vida de los jugadores que los medios no cuentan, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva esperándote.